Hola, hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y empoderamiento, un mundo que nos llega desde tierras lejanas y que ha conquistado corazones en todo el planeta, el mundo de las series turcas. Sí, hoy vamos a hablar de amor y superación, dos ingredientes clave que hacen que estas producciones sean tan adictivas y, sobre todo, tan inspiradoras. Vamos a descubrir algunas de las series turcas que no solo te enamorarán, sino que también te darán ese empujoncito que necesitas para perseguir tus sueños y superar cualquier obstáculo. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con un toque de drama y mucho crecimiento personal? Antes de que nos adentremos en este universo de galanes y heroínas, de intrigas palaciegas y paisajes impresionantes, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal. Si les gusta el contenido que preparo con tanto cariño, si disfrutan de estas recomendaciones y análisis, no duden en activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así formaremos una comunidad aún más grande de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie que quiero recomendarles es Erkencikus, o Pájaro Soñador como se le conoce en español. Esta serie es una explosión de energía positiva y una oda a la libertad. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y que, de repente, se encuentra trabajando en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Kaan, un fotógrafo aventurero y apasionado por los viajes. La química entre ellos es innegable, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Pero más allá del romance, Erkencikus es una serie sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y de luchar por tus sueños. Sanem es un personaje increíblemente inspirador, una mujer que no tiene miedo de ser diferente y que siempre sigue su corazón. A través de ella aprendemos que el amor verdadero no te limita, sino que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Además, los paisajes de Estambul y la música de la serie son absolutamente cautivadores. Prepárense para suspirar. Profundicemos un poco más en Erkencikus. La serie destaca por su narrativa fresca y optimista, que contrasta con muchos otros dramas turcos más intensos. Sanem, interpretada magistralmente, representa la inocencia, la creatividad y la valentía de perseguir aquello que te apasiona. Su transformación a lo largo de la serie es notable, pasando de una joven indecisa a una mujer segura de sí misma y de sus talentos. Kaan, por su parte, encarna el espíritu libre y aventurero, un hombre que ha recorrido el mundo y que encuentra en Sanem una conexión profunda y genuina. La dinámica entre ellos es el corazón de la serie, con momentos llenos de humor, tensión y ternura. Los guionistas de Erkencikus fueron muy hábiles en crear personajes secundarios memorables que complementan la historia principal. Desde la familia excéntrica de Sanem hasta los colegas de la agencia de publicidad, cada uno aporta su propia dosis de comedia y drama. Las situaciones cómicas son frecuentes, pero siempre están entrelazadas con temas más profundos como la ambición, la lealtad y el perdón. Además, la serie captura la belleza de Estambul de una manera espectacular, mostrando sus calles históricas, sus paisajes costeros y su vibrante vida nocturna. La música, con sus melodías alegres y románticas, refuerza el ambiente positivo y optimista de la serie. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y creer en el poder del amor, Erkencikus es una excelente opción. Ahora, si lo que buscan es una serie que les haga reflexionar sobre el poder del perdón y la importancia de las segundas oportunidades, entonces Kaan, o Mujer como se le conoce en español, es la serie perfecta para ustedes. Esta serie es un drama intenso y conmovedor que nos cuenta la historia de Bahar, una mujer que ha sufrido mucho en la vida, pero que sigue luchando por sacar adelante a sus dos hijos. La historia de Bahar es desgarradora, pero también es una historia de esperanza y resiliencia. A pesar de todas las dificultades que enfrenta, Bahar nunca se rinde y siempre encuentra la fuerza para seguir adelante. Kaan es una serie que te tocará el corazón y te hará valorar lo que realmente importa en la vida, la familia, la amistad y el amor incondicional. Es una serie que te recordará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y créanme, la actuación de Özge Özpirinçci como Bahar es simplemente magistral. Kaan es mucho más que un melodrama, es un retrato realista de la lucha de una mujer por sobrevivir en un mundo injusto y cruel. Bahar enfrenta la pobreza, la enfermedad, la traición y la pérdida, pero nunca pierde su humanidad ni su capacidad de amar. Sus hijos, Nisan y Doruk, son su mayor motivación y su razón de ser.
La relación entre ellos es conmovedora y llena de ternura, a pesar de las difíciles circunstancias en las que viven. La serie también explora la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Bahar encuentra consuelo y ayuda en sus vecinas, Atice y Zeida, quienes también han sufrido mucho en la vida. Juntas forman un vínculo indestructible y se ayudan a superar sus problemas. La serie aborda temas tabú como la violencia doméstica, la discriminación y la marginación social. A través de la historia de Bahar y sus amigas, Kadn denuncia las injusticias que sufren muchas mujeres en todo el mundo y promueve la empatía y la solidaridad. La actuación de Ozge Ozpirinchi es simplemente excepcional. Su interpretación de Bahar es creíble, emotiva y conmovedora. Logra transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la determinación de su personaje de una manera magistral. Kadn es una serie que te hará llorar, reír y reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de luchar por tus sueños. Si buscas una serie que te toque el corazón y te deje una huella imborrable, Kadn es una excelente elección. Cambiando un poco de género, quiero hablarles de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es una épica histórica que nos transporta a la Turquía del siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es una verdadera joya para los amantes de la historia y las batallas épicas. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, intriga y drama. Pero también es una serie sobre la importancia del honor, la lealtad y la justicia. Ertuğrul es un personaje inspirador, un líder valiente y justo que siempre lucha por lo que cree. A través de su historia aprendemos sobre la importancia de la fe, la perseverancia y la valentía. Además, la producción de la serie es impresionante con sets elaborados, vestuarios detallados y escenas de batalla espectaculares. Si te gustan las series históricas, esta es una que no te puedes perder. Dirilis, Ertuğrul, no es solo una serie de acción y aventuras, es una exploración profunda de los valores y principios que guiaron a los primeros otomanos. La serie muestra la lucha de Ertuğrul y su tribu Kayi por establecerse en un territorio hostil, enfrentando a enemigos tanto internos como externos. La lealtad a la tribu, la fe en Alá y el respeto por la justicia son los pilares de su sociedad. Ertuğrul es un líder carismático y valiente, pero también es un hombre sabio y compasivo. Siempre busca el bien común y está dispuesto a sacrificar su propia vida por el bienestar de su pueblo. La serie destaca por su rigor histórico y su atención al detalle. Los sets de filmación son impresionantes, recreando la vida en el siglo XIII de una manera creíble y realista. Los vestuarios son elaborados y detallados, reflejando la cultura y las costumbres de la época. Las escenas de batalla son espectaculares, con coreografías elaboradas y efectos especiales convincentes. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transportará a un mundo lejano y te hará vivir la historia de los primeros otomanos de una manera emocionante y apasionante. Si te gustan las series históricas con una dosis de acción, drama y aventura, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. Además, es una ventana a la cultura turca y a su rica historia. Siguiendo con las series históricas, pero con un toque más romántico, no puedo dejar de mencionar Mutezemyzyl, o El Siglo Magnífico. Esta serie nos sumerge en el corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie se centra en la relación entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la historia. Mutezemyzyl es una serie llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas de poder. Pero también es una serie sobre la ambición, la pasión y la búsqueda de la felicidad. La historia de Hürrem es fascinante, una mujer que desafió todas las convenciones sociales y que luchó por su amor y su poder. La serie te atrapará con sus vestuarios lujosos, sus decorados impresionantes y sus actuaciones estelares. Además, te dará una visión fascinante de la historia del Imperio Otomano. Mutezemyzyl es una saga épica que explora la vida en la corte otomana durante el reinado de Suleimán el Magnífico, un periodo de gran esplendor cultural y político. La serie se centra en la relación entre Suleimán y Hürrem, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Hürrem es un personaje complejo y fascinante, una mujer ambiciosa y astuta que supo ganarse el amor y el respeto del sultán. Su ascenso al poder generó envidias y rivalidades en la corte, lo que dio lugar a intrigas palaciegas y luchas de poder. La serie destaca por su producción impecable y su atención al detalle.
Los vestuarios son suntuosos y elaborados, reflejando la riqueza y el lujo de la corte otomana. Los decorados son impresionantes, recreando los palacios, jardines y mezquitas de Estambul de una manera creíble y realista. La música es hermosa y evocadora, creando una atmósfera de misterio y romance. Muhteşem YZYL es una serie que te transportará a un mundo de poder, pasión y ambición. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, Muhteşem YZYL es una excelente opción. Además te permitirá conocer la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y apasionante. La serie también examina las complejas relaciones familiares y los dilemas morales que enfrentaban los personajes. Ahora, si lo que buscan es una serie más moderna y con un toque de comedia, entonces Kiral Kask, o Amor en Alquiler, es la serie perfecta para ustedes. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Kiral Kask es una serie divertida y entretenida que te hará reír a carcajadas. Pero también es una serie sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el amor verdadero. La relación entre Defne y Ömer es adorable, llena de momentos cómicos y románticos. La serie te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces las cosas más importantes de la vida se encuentran cuando menos las buscas. Además, la banda sonora de la serie es pegadiza y te pondrá de buen humor al instante. Kiral Kask es una comedia romántica que combina humor, romance y drama de una manera efectiva. Defne, una joven trabajadora y honesta, se ve obligada a aceptar un contrato para enamorar a Ömer, un hombre atractivo y exitoso, pero también frío y distante. A medida que Defne y Ömer se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie explora los temas del amor, la confianza, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La serie destaca por sus personajes carismáticos y sus diálogos ingeniosos. La química entre los protagonistas, Elçin Sangu y Bahar Arduk, es innegable. Los personajes secundarios también son memorables, aportando su propia dosis de humor y drama a la historia. Kiral Kask es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Si buscas una comedia romántica que te levante el ánimo y te haga pasar un buen rato, Kiral Kask es una excelente opción. Además, la serie muestra la belleza de Estambul y su vibrante vida moderna. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Esta serie es un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo. Nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto. Senkalkapm es una serie encantadora y adictiva que te hará creer en el amor a primera vista. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es innegable. La serie te transportará a un mundo de romance, aventura y diversión. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y de nunca rendirte, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con ganas de más. Senkalkapm es una comedia romántica que ha conquistado al público de todo el mundo gracias a su historia encantadora, sus personajes carismáticos y su producción impecable. Eda, una joven apasionada por la jardinería, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso y workaholic, para conseguir una beca que le permita terminar sus estudios. A medida que Eda y Serkan pasan tiempo juntos, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro. La serie destaca por su química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes lograron transmitir la pasión y la ternura de sus personajes de una manera creíble y conmovedora. Los personajes secundarios también son memorables, aportando su propia dosis de humor y drama a la historia. Senkalkapm es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Además, la serie muestra la belleza de Estambul y su vibrante vida moderna. Si buscas una comedia romántica que te haga soñar y te transporte a un mundo de romance y aventura, Senkalkapm es una excelente opción. La serie también transmite un mensaje positivo sobre la importancia de perseguir tus sueños y de nunca rendirte, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que pueden inspirarte y enamorarte. Cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer,
ya sea una historia de amor apasionante, un mensaje de superación personal o una visión fascinante de la historia y la cultura turca. Así que si aún no te has sumergido en este mundo, te invito a que lo hagas. Estoy segura de que encontrarás una serie que te encante y que te deje una huella imborrable. Hemos recorrido un fascinante camino a través de estas series turcas, explorando historias de amor, superación y aventura. Desde la dulce Sanem Erkencikus, que nos enseña a seguir nuestros sueños, hasta la resiliente Bahar Khan, que nos inspira a nunca rendirnos, estas series nos demuestran el poder de la narrativa para inspirarnos y conmovernos. También viajamos en el tiempo con Dirilis, Ertuğrul y Muhteşem Yzyl, sumergiéndonos en la rica historia y cultura de Turquía. Y por supuesto disfrutamos de las comedias románticas, Kiral Kask y Senkalkam, que nos recordaron la magia del amor y la importancia de la honestidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención y si ya han visto alguna de ellas. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué personajes los han inspirado más? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les ha gustado este contenido, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que cada vez seamos más amantes de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchas más recomendaciones y análisis de series turcas preparados para ustedes. Así que los espero aquí la próxima semana. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.